Bueno, ¿cómo están todos los queridos amigos? Les voy a pasar a hablar rapidito para poder compartir estas historias de WhatsApp que son cortitas. Voy a estar compartiendo un estudio sobre el pueblo de Israel y por quién era el pueblo de Israel, la nación, el estado Medio Oriente de Israel, que hoy lo llaman donde viven los judíos. Israel era descendencia de linaje de Abraham, un personaje muy conocido en la Biblia. Y bueno, Abraham era el padre de Isaac, Isaac era el padre de Jacob, y a Jacob en una guerra espiritual con un ángel le asignan el nombre de Israel y se cumple también la promesa que Dios le hace a Abraham, que era el abuelo de Jacob, porque era el padre de Isaac, Isaac era el padre de Jacob, al cual lo llaman Israel. Se cumple la promesa que le dicen a Abraham de que iba a tener un pueblo y una nación que era como contar las estrellas del cielo, que eso es algo imposible. Entonces vemos la desobediencia de Israel, los castigos que tuvo por no seguir lo establecido por Dios por medio de la gente que puso como un personaje muy conocido de la Biblia, cuál era Moisés y Josué. Luego en el libro de Jueces vemos las consecuencias, vemos que Dios le da la tierra prometida después que lo saca de la esclavitud en Canaán. Tenían que entrar las 12 tribus de Israel, que las 12 tribus de Israel vienen por medio de ser descendencia de los 12 hijos de esta gente de Jacob, eran los 12 hijos de Jacob y todas las generaciones que vinieron por medio de ellos. Entonces se arman las 12 tribus de Israel que fueron lideradas luego en el Antiguo Testamento por reyes puestos por Dios y reyes que muy conocidos como por ejemplo el imperio persa, el imperio de Nabucodonosor, un rey muy conocido en la Biblia, que era un rey bastante soberbio y duro para la gente, lo tuvo esclavo en Babilonia por 70 años aproximadamente. Y bueno, vemos parte de esa historia, vamos a ver, lo voy a compartir el enlace en YouTube completo para que lo puedan mirar y analizar. Y bueno, vemos que también Israel, después de la esclavitud, tenía que conquistar la tierra prometida. Las 12 tribus tenían que entrar y tomar posesión de esa tierra y Dios les dio una orden que no se mezclen en las creencias de esta gente que vivía ahí y no se mezclen con las hijas de ellos porque creían en otra costumbre y no adoraban a Dios, adoraban a ídolos, sacrificaban a su hijo al fuego, levantaban estatuas de cera. Bueno, ellos no hacen caso a Dios y no pueden tomar posesión de toda la tierra de Canaán, solo toman una parte. Y ahí vemos después todas las consecuencias que siguen durante los otros libros de la Biblia de los reyes del Antiguo Testamento. Todo causa y consecuencia de que en el libro de jueces esta gente no hizo caso a Dios, se mezcló con sus enemigos en vez de destruirlo, como Dios le dio orden que eliminen a todos, ellos se mezclaron, tuvieron hijos y después todo el libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento trae las guerras que hubo sangrientas y fuertes en la Biblia por la culpa de esta gente que había entrado a Canaán y no eliminó a esta gente y se mezcló con las hijas de ellos y tuvieron más descendencia. Así que vamos a ver parte de todo eso y sobre el pueblo de Israel, historias, les paso el enlace. Espero que les guste. Me preguntaba un contacto, me dice por qué el pueblo de Israel tuvo tantas consecuencias durante el camino a la tierra prometida y en el Antiguo Testamento vemos que todo el tiempo fueron liderados por reyes muy malos que los sometían a la esclavitud y bueno, le ponían un yugo muy pesado, labores, tareas. Todo parte de la consecuencia de la desobediencia a los mandatos de Dios a través de los profetas. Dios le manda profetas a este pueblo, que era el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, que luego durante todo el Antiguo Testamento vemos que todas estas 12 tribus son lideradas por reyes. Muy reyes muy duros, como Nabucodonosor, entre otros. Bueno, como una historia argentina que contaban de, bueno, cuando la gente iba a trabajar y el patrón le venía y le decía, bueno, el viernes está el pago, laburaban y llegaba el viernes, estaban todos esperando el pago, venía el patrón y se burlaba de ellos, le decía, no, no me pagaron el cheque, va a estar el lunes. Iban todos a trabajar el sábado, el domingo no, y el lunes esperaban el pago y venía el patrón y otra vez le hacía lo mismo. No, va a estar el martes, no me llegó el cheque, así los tenía. Así constantemente pasaba el pueblo de Israel por todos estos procesos de que todo el tiempo eran, como dice el dicho, la palabra argentina que le da carácter a las personas con falta de entendimiento, eran boludeados, como quien dice. Eran torturados, eran torturados de todas maneras, físicamente, espiritualmente, porque incluso le ponían tareas tan pesadas que le costaba buscar de Dios, dice la Biblia, que ellos por ahí a veces le costaba y quizá orar o buscar de Dios o tener comunión con Dios por el tema de que el laburo que tenían que hacer durante el día era muy pesado por estos reyes. Así que todo causa de su desobediencia, de lo que habla el Antiguo Testamento, por la desobediencia a Dios, eran esclavizados porque dice que Dios mismo, después voy a pasar los títulos bíblicos donde dice que Jehová mismo lo entregaba en manos de reyes para que vayan de cautivo y de esclavo, cuando ellos tenían que haber sido
reyes, líderes, manejar dinero, todo, como en el caso del tiempo de los faraones. Faraón fue un imperio muy poderoso sobre la tierra en su momento y ellos eran lo que tenían oro y mucha prosperidad, pero también Dios le hizo eso, como deja de enseñanza en el Antiguo Testamento de la Biblia, pero hoy lo vemos en el día de hoy. También pasa, sigue pasando. Dios hizo eso con este pueblo. No podían ser líder porque ellos tenían una mente muy rea, eran gente vituperada, maltratada, manoseada, golpeada, sufrida. Entonces estaban llenos de odio, rencor, amargura, todo lo que pasaban, pero era por la desobediencia a Dios. Porque las veces que ellos obedecieron a Dios las cosas iban mejor. Dios sacaba a sus enemigos, los bendecía, prosperaba, pero después ellos todo el tiempo tenían problemas que se inclinaban a otros dioses, a la idolatría, volvían para atrás, volvían a estar de fiesta, a tomar vino, a adorar ídolos, que estaba prohibido según la ley del Antiguo Testamento, y bueno, entonces todo el tiempo eran golpeados, eran limoneados, eran, como dicen los argentinos cuando van a un trabajo, entra un chico nuevo y bueno, y los más viejos dicen era forreado, lo van forreando en el camino ahí mientras trabaja hasta que se vaya haciendo. Y vemos que cuando entra una persona nueva en una empresa o algo y los que están más viejos le empiezan a hacer cosas para torturarlo. Así pasaba en el Antiguo Testamento con este pueblo. Fueron todo el tiempo manoseados por otra gente, maltratados por causa de la desobediencia a Dios. Y vemos que Dios le mandaba libertadores, porque vemos Moisés, Josué, entre otros profetas que mandaban palabras y se cumplían y eran liberados, pero una vez que eran liberados volvían otra vez para atrás, no podían permanecer firmes, estables en las cosas de Dios y Dios levantaba reyes que venían, tomaban posesión del reino y bueno, todo de esclavo a trabajar para ellos, para los reyes. Ellos muestra la Biblia que Dios les proveía un rey que los mandaba a naciones a servir a reyes, pero tenía una parte donde ellos tenían sus casas, todo, pero trabajaban para estos reinos. Cuando ellos tendrían que haber sido reyes, principales, autoridades sobre la tierra, fueron esclavos, todo por la consecuencia de la desobediencia a Dios. Así que vamos a ver todos estos temas que hoy incluso se repiten en la vida real, cuando las personas le cuesta venir a Dios, estando en Dios quizás podés tener un trabajo donde tenés tiempo libre a la tarde y no estando en Dios podés hacer la tuya, pero tenés un trabajo en el que no tenés vida y sos esclavo del sistema, esclavo de tus patrones y no tenés tiempo ni siquiera para asistir a un culto o llegar a la congregación. Asimismo, esto ya está escrito que pasó antiguamente, en la antigüedad, y hoy lo vemos reflejado en el sistema. La gente, muchos tienen que madrugar, vienen a las 12 de la noche a su casa, lo he visto en la sociedad, bajan 10, 11 de la noche esperando una combi, un colectivo que no viene, pero todo esto es consecuencia de estar lejos de su creador, porque estando en Dios las cosas son más fáciles. Estando sin Dios, hace 10 pasos, 20 para atrás, estando en Dios, hace 30, 40 pasos para adelante. Así que esto es lo que pasaba, lo que explica la Biblia, de una vida con Dios, una vida sin Dios, pero basado en el pueblo de Israel. Vamos a ver esto y muchas cosas más en el enlace que le voy a compartir a continuación. Bueno, ¿cómo están todos los queridos amigos? Hoy les voy a pasar a compartir un poco de biografía, de un poco de historia, un poco de la Biblia. Para los que preguntan quién era el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, quién era Israel, hoy lo conocemos mundialmente por el Estado de Israel, que son donde viven los judíos, el Estado de Israel, un país en el Medio Oriente. Así que hoy vamos a ver un poco de historia biográfica reflexionando basado en la Biblia, porque todo viene de ahí, donde se explica en el libro de Éxodo, que es uno de los libros más fuertes que tiene la Biblia, escrito por Moisés. Creo que Moisés escribió alrededor de 4 o 5 libros, entre ellos el Génesis, el Éxodo y otros más. Incluso escribió algunos salmos que están en la Biblia, que todos piensan que lo escribía el rey David los salmos, pero en realidad Moisés creo que escribió algunos salmos. Sí dice ahí en los títulos que dice Salmo escrito por Moisés. Así que lo agregaron, no sé, quizás más adelante, pero bueno, hoy vamos a ver un poco de biografía sobre el pueblo de Israel. El pueblo elegido, llamado por Dios de entre muchos en la tierra. ¿Quién era Israel primeramente? ¿Por qué se le denominó el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se le puso porque Israel se refería a Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob fue el padre y el abuelo de las 12 tribus de Israel.
porque él fue el padre de José, que seguramente saben la historia de José, que fue vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto, pero José tenía dos hermanos, de esos dos hermanos salieron las 12 tribus de Israel, que después Dios quería convertirlo en una nación, y vemos en el Antiguo Testamento que toda esa descendencia de estos dos hermanos de José fueron, bueno, descendencia muy amplia, grande, de gran cantidad en número en personas, que fueron lideradas por reyes puestos por Dios y después por reyes que no eran puestos por Dios, eran enemigos del pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel, de los judíos. En el Antiguo Testamento, por la desobediencia a Dios, Dios los manda de cautivos a servir a otras naciones, como fueron Babilonia, en el tiempo del rey Nabucodonosor, que eres uno de los reyes más notables en la Biblia, un rey malo, un rey con muchos pensamientos bastante duros en cuanto a la gente, al liderar a las personas, y entre otros los persias y otros más. Así que es muy largo y vamos a estar viendo un poco de contenido sobre eso. Para los que no entienden o no saben, basado en el Antiguo Testamento, bueno, Jacob era hijo de Isaac. ¿Quién era Isaac? Isaac era hijo de Abraham. Y Abraham venía de la descendencia de Noé. Saben toda la historia del arca de Noé. Y bueno, a Abraham Dios le hace una promesa y le promete que el número de la gente sobre la tierra iba a ser como contar las estrellas, que nadie puede contar todas las estrellas que hay en el cielo. Es una promesa que le hizo Dios a Abraham. Por medio de Abraham nace su hijo Isaac, por medio de su mujer, porque Abraham tenía una criada con la que tuvo hijos y es el pueblo de Ismael. El pueblo de Ismael, si ustedes ven videos en YouTube, los visitantes que van a la tierra de Israel, los ismaelitas con los israelitas están peleados durante generaciones de años por el tema de este tema que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, que Sara, que era la mujer de Abraham, no podía tener hijo porque era estéril. Entonces, al no poder tener hijo, él tuvo un hijo fuera del matrimonio con Sara, que era de su criada, que no recuerdo el nombre, o de su sierva, su sirvienta, su empleada, digamos. Tuvo un hijo, el cual nació Isaac, primero que el que nació Ismael. Nació Ismael primero que Isaac. Entonces, él tiene un hijo con su sirvienta, porque la Biblia la nombra a su sierva, calculamos todo que ella trabajaba para él. Así que él tenía, bueno, animales, ganado, tierra, en ese momento era rico, prosperado y bueno, tuvo un hijo de su sierva porque su mujer verdadera no le pudo dar un hijo, entonces nace Ismael, que era mayor que Isaac. Después nace Isaac por medio de una promesa divina a Sara, pero lo tiene a los 90 años. Ellos no creyeron que ella a los 90 años podía tener un hijo y lo tuvo. Bueno, promesa divina lo tuvo, Dios cumple. Pero después empieza el problema entre que Sara y su sirvienta, la que tuvo el hijo de su marido, hay pelea por el tema del ganado, las tierras. Bueno, entonces eh, se toma una decisión de que la sirvienta de Abraham se vaya, pero no quedó desamparada porque Dios le dio protección y provisión para ella y su hijo. Pero a causa de esto hubo guerra durante los años, los siglos, hasta el día de hoy. Hay una parte que muestran turistas que van al Estado de Israel y de donde se dividen las tierras entre Israel y los ismaelitas. eh, Se prohíbe que la gente de Israel pase en un asfalto. Hay un cartel gigante que dice: si pasan, cruzan la frontera esa, empiezan a tirar bombas y todo eso, se arma la guerra. Y lo mismo viceversa, Israel a esta gente. Entonces hubo problemas ya desde la Biblia en lo que es, ahí lo narra en la Biblia, por el tema de que el hijo que tiene Abraham con la criada, bueno, no era su mujer, pero era su sirvienta, con su sierva, digamos. Entonces nace Ismael, que es medio hermano de Isaac. Después nace Isaac, bueno, Dios se lo pide en sacrificio, él lo lleva para sacrificarlo, pero Dios le provee y no lo sacrifica. Y después, por medio de Isaac, nace Jacob. Y Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel, las 12 naciones que hablan la Biblia. Bueno, hay mucho, la tribu de Judá, la tribu de Leví y todo eso. Bueno, hay que leer mucho en profundidad, pero más o menos vamos resumiendo la historia. Y de ahí, de esas 12 tribus, nace el pueblo de Israel y el pueblo de Israel pasa a ser quien tiene la promesa, pero Dios le dice que van a ser esclavos por la desobediencia. La desobediencia, Dios le dice a Abraham, que sería el abuelo o el tatarabuelo del pueblo de Israel, porque Abraham era el padre de Isaac, Isaac era el padre de Jacob,
y Jacob le pusieron por nombre Israel en una madrugada que tiene una visión divina con un ángel, y el ángel le concede un nombre nuevo, el cual le llama Israel. Entonces por eso le dicen el pueblo de Israel, pero en realidad se podía traducir el pueblo de Jacob. Entonces, bueno, es muy amplia la historia, pero resumiendo el tema, el pueblo de Israel pasa a ser cautivo de los egipcios, que en su momento fue un imperio mundial muy poderoso, el imperio más fuerte de la tierra en su momento. Era muy prosperado con oro y muchas cosas, mucha riqueza. Entonces Dios los manda con esa palabra que le suelta a Abraham a ser esclavo o siervo de ellos por 430 años, hasta que aparece Moisés, que todo conoce la historia, y los libera. En el trayecto que Moisés los libera, este pueblo se queja y padece consecuencias, que está escrito en el Antiguo Testamento, todo el Éxodo completo. Padece consecuencias por la murmuración, por la queja, por la desobediencia, porque no se sujetaban a las reglas establecidas por Moisés, que era el líder en ese momento. Incluso lo llevan a Moisés a desobedecer a Dios y le cuesta la entrada a la tierra prometida, que era la tierra Canaán. Cuando lo saca de la esclavitud, lo quería llevar a una tierra de Canaán, que era una tierra prometida donde iba a haber. Ellos tenían que entrar, los que entraban, y tomar posesión de la tierra, eliminar a los enemigos, no contagiarse de las costumbres, las creencias de los enemigos que había en esa tierra, porque Dios le había dado orden. Moisés no entra a la tierra prometida por la desobediencia, porque Dios le dijo que le hable una peña cuando el pueblo pidió agua, porque estaban caminando por el desierto. Moisés le da dos garrotazos a la peña y la peña da el agua, o sea, cumple el poder de Dios, de darle agua al pueblo, pero el pueblo vio la acción de Moisés, como que el agua salió porque él le pega a la peña, no porque él le habló a la peña. Entonces Dios le dice, porque no me glorificaron, ni vos ni tu hermano Aarón, delante de este pueblo, no van a entrar a la tierra prometida. Lo único que narra la Biblia es que Moisés pudo ver desde una montaña, en las películas lo muestran, la tierra prometida de Canaán, y bueno, le pasa todas las instrucciones a Josué, que es el nuevo líder, y entra a las nuevas generaciones. De este pueblo que entró en la tierra prometida de Canaán, hay mucha gente que no entró, que podrían ser los abuelos, tatarabuelos, los bisabuelos, los padres. Entraron quizás los hijos y los nietos, porque era una nueva generación, porque el pueblo era muy rebelde. Se quejaba de todo, murmuraba, armaba discordia y le cortaba la fidelidad a Dios. Entonces Dios, en castigo, no los deja entrar. Muchos mueren en el desierto, estaban a 3 días, dicen algunos, otros a 11 días. La Biblia dice en el Éxodo que en 3 días tendrían que cruzar y pasar a la tierra prometida, pero Dios lo hizo dar vuelta en círculo durante 40 años, en el cual ellos pensaban que la tierra quedaba muy lejana, pero estaban a 3 días. Pero dieron vuelta 40 años porque dice la Biblia que Dios iba probando su carácter y su vida para ver si estaba apta de entrar a este lugar. El problema es que después entran y no cree nadie en el nuevo líder, que era Josué. Cuando entran nadie le da bolilla a Josué hasta que empiezan a ver señales que Josué está autorizado como líder de parte de Dios, y ahí empiezan a creer y a seguir sus instrucciones. Pero luego acontece que cuando entran ellos se mezclan con mujeres extrañas, ajenas, que Dios le dijo, no se mezclen con esta gente porque no son de su linaje, no son de su familia, no son de su tierra, Israel, no son de su linaje, o sea, no son compatibles con ellos. Entonces ellos empiezan a mezclar con mujeres de distintas tierras que había ahí, distintas denominaciones, se mezclan, le meten hijo, todo, y se contagian de su costumbre de adorar dioses de cera. Los hijos que nacían lo tiraban al fuego, consagrándoselo a los demonios o a los espíritus de lo que ellos creían la idolatría. Bueno, empieza el castigo de Dios luego en el libro de Jueces, que empieza todo el castigo de nuevo al pueblo de Israel. Pero el tema era que la tierra tenían que conquistar estas 12 tribus, y no conquistaron toda la tierra por la desobediencia a Dios y el pecado, y por mezclarse con gente que los corrompe, haciéndole seguir otras creencias y otra doctrina de otros dioses y no del Dios que a ellos lo llamó. Entonces Canaán fue conquistada una parte, pero no completamente, quedaron a medio hacer la tarea. Así que esto es más o menos parte de lo que vamos a ir viendo sobre el Antiguo Testamento y la historia del pueblo de Israel.